Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Escuela Preparatoria Estatal número 4, Víctor Jesús Manzanilla Jiménez, y esta actividad es una entrevista a una persona relacionada con los modelos neoliberales que se llevaron en México. Específicamente hablamos del periodo de Vicente Fox Quesada. Somos Estrella Cruz Santiago Suriel y que somos del bloque 3, semestre 6 de la asignatura de Estructuras Socioeconómicas de México Contemporáneo. Vamos a entrevistar a la maestra Isaura Tun Martínez. Para comenzar, buenas noches, maestra. Buenas noches. Muchas gracias por prestarnos el tiempo. Es un gusto. La primera pregunta sería, ¿usted qué recuerda o cómo recuerda que fue la transición que tuvo México al tener por primera vez, después de un gran periodo en el que el PRI gobernó, tener a un presidente de extracción panista? Pues fue algo muy significativo para el país porque pues fue el inicio de la alternancia en el poder, es decir, fue precisamente en el periodo de don Vicente Fox que se rompe más bien con la hegemonía del partido oficial y se inicia por vez primera con un candidato de oposición. Otro tema relevante, bueno, todos son muy relevantes, que fue el programa social que se llevó, el programa Contigo, que se dio en el año 2001. ¿Usted fue partícipe de ese programa? ¿Conoció a alguien y en qué consistía básicamente? El programa Contigo fue como una forma de coordinar los programas sociales que ya se tenían en ese momento. ¿Qué acción tomó el presidente Fox con el conflicto que hubo con Chiapas? En primera instancia, pues tenía como propósito tratar de minimizar la situación en conformidad, sobre todo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, él enfrenta otro movimiento indígena muy importante, que fue el conflicto de San Salvador Atenco, como respuesta negativa hacia el proyecto que él tenía de realizar, de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco, en el Estado de México. Para poder llevar a cabo este proyecto, pues tenían que desalojar a una gran cantidad, a cientos de familias campesinas de esa área geográfica. Por lo tanto, se organiza este movimiento social que enfrentan esta situación del proyecto y finalmente el proyecto no se cristaliza. Al estar centrado en este conflicto de San Salvador Atenco, pues finalmente ya no pudo lograr ese propósito de resolver de cierta manera el conflicto del ejército zapatista en Chiapas. O sea, como que entorpeció. Efectivamente. Lanzó el programa de oportunidades. ¿Tuvo la oportunidad usted de participar en ello o algún familiar? Sí, mi hermanita menor tuvo la oportunidad de participar en ese programa desde que estaba en la primaria, secundaria, hasta el bachillerato. Sí, fue un programa que ayudó bastante a las familias en el área rural. Se centraba básicamente en el área de alimentación, vivienda, salud y educación. En cuestión cómo se asignaban, sí era un poquito imparcial, sentía que no había así como que una supervisión del programa, pero el éxito en sí del programa pues lo vivimos muy de cerca, porque mi hermanita fue una de las beneficiarias y sí ayudó mucho en su desarrollo educativo sobre todo. Sobre el asunto de los migrantes, ¿supo algo importante? ¿Cómo lo vio? Pues él tenía un propósito de firmar como un acuerdo de migración con Estados Unidos. De hecho, él tenía el lema de cerca del migrante. ¿Qué era esto? Que él consideraba que se deberían de respetar los derechos
de los migrantes. Sin embargo, las mismas características del modelo neoliberal que impera en nuestro país desde 1982, pues no permitieron que se llevara a cabo este proyecto porque no dependía básicamente de él. Él hizo el intento, sin embargo, por parte del presidente en turno en Estados Unidos, pues no se pudo concretar este proyecto. ¿Considera que hubo una buena administración durante ese sexenio? ¿Qué es lo que más lo marcó? ¿Y cuál, en aspecto negativo y positivo? Entre los aspectos positivos, pues yo considero que está la creación del Seguro Popular. El Seguro Popular fue un programa en donde él le asignaba atención médica a todas las familias que no contaban con un seguro oficial, como es el IMSS o el ISSSTE. Y este programa sí le dio acceso a la atención médica a muchísimas familias mexicanas. Otro aspecto positivo considero que fue la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.